Yo quiero que todos aprendan. Bendito sea el Señor. Vamos a ver qué dijo Luis Toro. Me dice, señor cura, ¿usted no sabe que la Biblia ya existía en tiempo de Cristo? ¿No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó? Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta es, cuando yo digo quién hizo la Biblia es, ¿quién fue a Roma? Agarró la carta a los romanos y la trajo. La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta de Efesios. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los Gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta de los filipenses. ¿Quién fue a Tesalónica? Trajo la carta de los tesalonicenses. Y las metió en una sola. Y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? No se lo vayan a contar a los evangélicos, a los protestantes. Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382, que hizo la Biblia. ¿Escucharon eso? Si según Luis Toro, el Papa Dámaso, que no era nada de San, y pueden ver la historia del Papa Dámaso, lo que hizo, aquí en mi libro, La historia y su iglesia versus el Vaticano, van a ver cómo el supuesto San Dámaso literalmente asesinó a cientos de personas dentro de una misma iglesia. El Dámaso de San no tenía nada. Claro, eso no lo saben los católicos. Por eso es importante que tú tengas este pequeño libro. Bendito sea el Señor. Vamos también a usar este libro, La Iglesia y su historia versus el Vaticano, para refutar a Luis Toro. Vamos a refutar a Luis Toro solo con este libro. Si aún no has obtenido este libro, lo puedes hacer en apologéticaevangélica.com. Bendito sea el Señor. Bueno, dice Luis Toro que Dámaso, el Papa Dámaso, instauró el canon, es decir, él dice que en el 380 y pico, yo creo que fue en el 374, pero de todas maneras vamos a a tomar la fecha que él da, el 380 y pico, vamos a cerciorarnos de eso. Escuchando otra vez. Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382, que hizo la Biblia. Ok, en el 382. Bendito sea el Señor. 382. Según Luis Toro, en el 382. Yo lo usa católico, una iglesia católica, en un local, no sé dónde era. Pero bueno, en ese debate, un católico, un creyente católico, varón, le pregunta al pastor evangélico, bueno, si la iglesia católica está equivocada, ¿por qué razón entonces los evangélicos no hacen un nuevo canon del Nuevo Testamento? Porque si la Iglesia Católica está equivocada, entonces es posible que el canon que aprobó el Papa Dámaso, ayudado por San Jerónimo, pues también esté equivocado. Y yo me recordé cuántas veces los católicos me han hecho esa pregunta en mis videos. En los comentarios de los videos, cuántas veces en el chat. Pero el problema es, yo no puedo contestar a todas las preguntas que me hacen, mucho menos cuando yo entiendo que son preguntas completamente sin sentido como esa. Pero cuando yo vi a ese católico preguntándole al pastor evangélico esto, y yo vi que el pastor evangélico no supo responder, entonces ya yo me preocupé.
ya yo me preocupé y dije, no, espérate. Entonces ya no es por gusto contestar esta pregunta. Porque no solo los católicos tienen la ignorancia de creer esto y de preguntar esto, sino que hay muchos evangélicos que no pueden responderla. Incluso un pastor no pudo hacerlo. Un pastor no pudo hacerlo. Entonces dijo, ok, voy a hacer entonces un video, bendito sea el Señor, para explicar quién hizo la Biblia. Bueno, recordemos que Luis siempre lo hacen también con la ayuda del Señor. Vamos a ver primero que si puedes leer este libro, vas a leer esto. El canon ya estaba definido en la iglesia mucho antes del Papa Dámaso. Atanasio escribe en el 367. 367. Luisito Toro. 367. Ahora tú estás dando el 382. Es decir, 20 años después. Ahora yo te voy a decir 20 años antes. En el 367, Atanasio, ¿sabes quién es Atanasio? Seguro, lo sabes por el concilio primero de Nicea, principal figura contra el arrianismo, ¿saben? Así que tienes que saber quién es Atanasio, ¿verdad? Ahí junto a Ocio fueron las figuras principales del concilio primero de Nicea. Bien. Dice Atanasio. Ahora, antes de leerle lo que dice Atanasio, recuerden cuántas veces los católicos, por ignorancia, no porque quieran decir esto, porque nadie quiere quedar en ridículo. Nadie quiere quedar en ridículo. Simplemente ellos inocentemente se creen las mentiras que los apologistas católicos les enseñan. Tristemente, en los grupos de catequistas, lo que hace es enseñarles mentiras a estos creyentes católicos. Así que ellos lo dicen con completa sinceridad, pero en ignorancia. ¿Cuántas veces en ignorancia hemos oído decir, tú no sabes que había no sé cuántos decenas y decenas de evangelios? Es decir, por ejemplo, los evangelios apócrifos, como el evangelio de Santo Tomás, el mismo evangelio de María, evangelio de Judas. ¿Cuántos evangelios apócrifos no había? Entonces, cuando San Jerónimo y Dámaso quisieron entonces hacer el canon, tuvieron que desestimar todas esas cantidades de evangelios que eran falsos. Si el Papa Dámaso no hubiera desestimado esos evangelios, entonces ustedes protestantes estuvieran leyendo evangelios falsos. Así que le deben a la Iglesia Católica que se hayan escogido los 4 evangelios, es decir, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, eso los católicos los dicen en profunda ignorancia, pero con sinceridad. Nosotros, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, vamos a enseñarles la verdad. Porque el problema es que el católico no conoce la verdad. No conoce la verdad. Me escribió una amiga católica que me impresionó. Yo no voy a decir su nombre, por supuesto. Me impresionó grandemente. Me escribió a mi WhatsApp. Y pongo Dios de testigo que no miento. Me dijo, soy católica. Así mismo, soy católica, pero he aprendido muchísimo con sus videos. Muchísimo con sus videos. Y me impresionó que una creyente católica, una amiga católica, me haya dicho eso. Porque eso me dice que los católicos, aunque todavía muchos de ellos no quieran entregarse al Señor y no quieran dar el paso por temor, por muchas cosas, por tabúes, por muchas cosas, pero sí aprenden aquí en reflexionesdelpastor.com y eso es importante. Entonces, vamos a seguir leyendo el libro La historia y su iglesia versus el Vaticano. Bien. Dice,
Atanasio escribió: de nuevo, no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Primero, él dice de nuevo, así que eso dice que él constantemente estaban ellos hablando sobre esto. No es tedioso hablar, de nuevo, no es tedioso hablar de los libros del Nuevo Testamento. Estos son, escucha, está en negrita y todo en el libro para que tú lo puedas ver bien. Los 4 evangelios, no los 700 que dicen los católicos que habían. La iglesia sabía que eran 4 evangelios. Lo sabían. Incluso mucho antes de Atanasio, lo vamos a ver ahora. Simplemente comenzamos con Atanasio. Los 4 evangelios, de acuerdo con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Atanasio en el 367. Ya él deja claro que ni el evangelio de María, ni el de Judas, ni el de Pedro, ni el de Tomás, bueno, todas las cantidades de evangelios apócrifos que hay, ninguno de esos evangelios la iglesia los creía. ¿Por qué? Porque la iglesia, la que verdadera, la que fundó Jesucristo, no necesitaba ningún Papa Dámaso para saber cuáles eran los libros inspirados por Dios. Porque ellos, al igual que nosotros, los cristianos evangélicos, tenían al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Luego se continúa diciendo Atanasio. Luego los hechos de los apóstoles y epístolas: Santiago 1, de Pedro 2, de Juan 3, después de estas una de Judas. Además hay 14 epístolas de Pablo escritas en este orden. La primera a los romanos, luego a 2 a los corintios, luego a Gálatas, sigue a los efesios, luego a los filipenses, luego a los colosenses, luego de esto los 2 a tesalonicenses, la de los hebreos, y de nuevo 2 a Filemón y una a Tito y otra a Filemón, Filipenses, luego los colosenses, luego de esto 2 a los tesalonicenses y a la de los hebreos, y de nuevo 2 a Timoteo, 1 a Tito y último la de Filemón. Me confundí porque se me cruzaron las líneas. Además el Apocalipsis de Juan. Sigue diciendo Atanasio en el 367, Luisito: estas son fuentes de salvación. Es decir, la primera iglesia, la iglesia cristiana, no la católica, la iglesia cristiana creía que la fuente de la salvación era la escritura, no la iglesia, la escritura. Continúa diciendo, bueno, ahí me están llamando en WhatsApp. Por favor, si alguien sabe que yo estoy en vivo y me llama al WhatsApp, eso es, a no ser que sea un católico, si es un cristiano, Dios lo perdone. Bendito sea el Señor. Amén. Déjame apagar el teléfono para no darle oportunidad a que corten el video. Bendito sea el Señor. Bien. Entonces, seguimos. Sigue diciendo Atanasio. Hay que entender que Dios está primero que todos. Sigue diciendo Atanasio que aquellos que tienen sed pueden satisfacerse con estas palabras vivas. Solo en estas se proclama la doctrina de la santidad. No permitan que ningún hombre añada a estas, ni permitan que se saque de estas. Eso fue en la carta 39 al obispo de Alejandría en el Festival Pascal, año 367. Eso lo pueden buscar. Preguntarles a su párroco, al cura de ustedes, o pueden buscar la carta 39 de San Atanasio al obispo de Alejandría. Perdón, la carta de San Atanasio, obispo de Alejandría, porque él era el obispo de Alejandría, en el Festival Pascal. Bendito sea el Señor. Ahora,
Vamos a seguir. Entonces, ya vemos primeramente que Luis Toro no conoce nada de historia. Nunca estudió historia de la iglesia. No lo hizo, simplemente, o si lo hizo, fue otro engañado más. Otro católico que vive subido en la ignorancia. En la ignorancia. Bendito sea el Señor. Sumido en la ignorancia. Sí, yo sé que a lo mejor fue un católico tratando de llamarme. Siempre me lo hacen. En los videos en vivo siempre me llaman al WhatsApp. Tengo que acordarme a apagarlo. Entonces, 367, Luis, no 382. En el 367, Atanasio dice bien claro, y ojo esto, o con esto él dijo, no es tedioso volver a hablar sobre los libros del Nuevo Testamento. Es decir, para ellos era un orgullo dejar claro cuáles eran los libros canónicos. Ahora, luego llegó el Papa Dámaso, el cual quiero que sepas, mi amigo católico, que era un gran hereje, era un asesino el Papa Dámaso. Y los hechos del Papa Dámaso están escritos en la historia secular. Los historiadores romanos escribieron sobre lo terrible que fue aquel hombre. Ese hombre que tú le dices San Dámaso, más bien era Diablo Dámaso. Diablo Dámaso, uno de los hombres más terribles que ha existido. Mató a cientos de personas dentro de la misma iglesia, en toda una iglesia. Entró junto con otros y los mató a todos. Tremendo. Tremendo era Dámaso. Ahora, eso tú no lo sabes. Bueno, lo puedes encontrar aquí en el libro La Iglesia y su historia versus el Vaticano. Bendito sea el Señor. Entonces ya vas aprendiendo, mi amigo católico, ya vas aprendiendo que Atanasio, no San Dámaso, bueno, no Dámaso, porque llamarle San Dámaso es una blasfemia. Gloria sea al Señor, ok. Atanasio, no Dámaso, en el año 387, en la 39 carta de San Atanasio, obispo de Alejandría, en el Festival Pascal, deja claramente dicho de que la iglesia conocía muy bien quién eran los 27 libros del Nuevo Testamento. Ahora, los papas siempre han sido, de manera especial, no quita el nombre del San ese, de manera especial Dámaso, porque a mí no me causa mala impresión o un mal sentimiento decir San Agustín, porque pienso que San Agustín fue un cristiano. O San Jerónimo, pienso que San Jerónimo fue un cristiano. No me preocupa decirle San. Pero San Dámaso, no. No, ese hombre fue un demonio. Un demonio. Lo van a poder ver en el capítulo aquí del libro sobre los papas. Sobre los papas. Le leyera algo, pero vamos a dejarlo para otro día. Gloria sea al Señor. Entonces, San Atanasio, no Dámaso. En el 367, Luis Toro. No en el 382. Dice alguien en el chat. Dámaso, un homicida entonces. Sí, claro, de los peores que han habido. Un hombre que mataba a cristianos. Horrible. Completamente horrible. Los mató. Lo que hizo fue horrible. Gloria sea al Señor. Para compararlo, tiene que ser como un Hitler, un Stalin. Eran personas como esa. Ese es el Dámaso del cual los católicos hablan que hizo la Biblia. ¡Qué blasfemia! Bendito sea el Señor. Ahora, los papas son tan vanidosos que él quiso entonces decir, esta es la palabra de Dios, como si la gente no lo supiera. Bendito sea el Señor. Es como ahora el Papa Francisco se para y diga, yo declaro que Jesucristo es Dios. Lo declaró el Papa Francisco. No, eso lo sabe la iglesia desde el siglo I. ¿Saben? Bien. Vamos entonces un poquito más atrás. ¿Qué le parece si vamos a los años ya 200? Los años 200, más de 100 años antes del Papa Dámaso. Bien. Aquí tenemos a Orígenes.
Orígenes es del 254. ¿Amén? Bueno, Orígenes también declaró un canon completo donde tenía los 27 libros del Nuevo Testamento. No Dámaso. Orígenes, el cual la Iglesia Católica, claro, pues condenó de hereje, bendito sea el Señor, pero es uno de los padres de la Iglesia. Tremendo. Bueno, los testimonios son muchísimos, yo les voy a escoger algunos nada más. Aquí podíamos estar hablando, bueno, aquí vemos lo que hizo San Jerónimo, que San Jerónimo hizo sus cositas ahí en la Biblia, pero no vamos a entrar ahora en esos temas. Algunas manipulaciones que hizo San Jerónimo para resaltar a María en la Vulgata, pero ese no es el tema de hoy. Ese no es el tema de hoy. Ok. Bien. Por ejemplo, en el año 250, Novaciano, que fue presbítero de la iglesia de Roma, exactamente, la iglesia de Roma. Ok, en sus escritos, él detalla 26 libros de los 27. Solamente no incluyó el libro de los Hebreos. Es decir, en sus libros, él habla de 26 libros del Nuevo Testamento. Ok, vamos a seguir. San Cirilo de Jerusalén, en el 348, Luis, no en el 382. En su catequesis 4 del 33 al 36, escrita en el 348, nos ofrece el canon completo del Nuevo Testamento con la única omisión del Apocalipsis. Es decir, los da en el orden completo y solamente omite Apocalipsis. Bueno, ya leímos que San Atanasio en el 367 da el canon completo de los 27 libros del Nuevo Testamento. Lo mismo hizo San Epifanio. San Epifanio también dio el canon de los 27 libros completos del Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver que San Gregorio Nacianceno da la lista completo también de los libros del Nuevo Testamento menos el Apocalipsis. Ahora vamos a ver que en el año 330, en los códices unciales, es decir, por ejemplo, el códice sinaítico contiene todos los libros del Nuevo Testamento. El códice sinaítico contiene todos los libros del Nuevo Testamento. Los 27 libros del Nuevo Testamento, bendito sea el Señor, está en el código sinaítico del año 330, no 382. Luisito Toro, no 382. Bueno, vamos a ver que los padres latinos, casi todos, admiten el canon íntegro del Nuevo Testamento. Es decir, la gran inmensa mayoría de los padres de la iglesia, en este caso los latinos, todos, casi todos, admiten el canon completo del Nuevo Testamento. Entonces, ¿se inventó la Biblia el Papa Dámaso? ¿Se la inventó la Iglesia Católica? No, Luis Toro. Eso es falso. Falso. Completamente falso. Por ejemplo, Rufino también da la lista completa de los 27 libros del Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Dice, casi todos los padres latinos admiten unánimemente la autenticidad de los 27 libros del Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. Entonces, vemos que desde hombres como Orígenes, el año 254, dan los 27 libros. No 2 ni 3. Atanasio
Da la lista completica. Bendito sea el Señor. Da los 4 evangelios, quiénes eran sus autores, quiénes son los autores de todas las epístolas, de cada una de las epístolas, cuántas hay y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Ahora, dice la Iglesia Católica que fue el Papa Dámaso. Bueno, mi amigo católico, ya tú sabes que te están nuevamente mintiendo. Te están nuevamente mintiendo. Bendito sea el Señor. La pregunta es, ¿por qué mienten? ¿Por qué mienten? Ahora, hay alguien en el chat que creo que dice que bueno, que ellos también, por ejemplo, San Atanasio, todos los demás, eran católicos. Bueno, la misma Iglesia Católica, con su proceder falso, confirma y comprueba de que no los consideraban católicos. ¿Por qué no? Porque de lo contrario ellos no hubiesen dicho que el canon fue formado por el Papa Dámaso. Hubiesen también incluido a los que estaban antes de la dictadura papal. Hubiesen dicho que los católicos, como Orígenes, habían hecho el canon. Pero no, ellos se van hasta Dámaso. ¿Por qué razón? Porque ya Dámaso era un papa. Ya entonces estaba la Iglesia Católica. Ya entonces había nacido la Iglesia Católica. Cuando a ti te enseñan la fe, mi amigo católico, no te dicen que el canon se conocía desde la Iglesia primitiva. Ellos no te dicen eso. Vamos a volver a escuchar a Luis Toro, un supuesto maestro, peregrino de la misericordia, no sé cuánto, es decir, sacerdote, estudiado 10, 12 años. Es decir, yo no te estoy diciendo, oye, eso lo dijo el inocente que está escribiendo en el chat, que no sabe absolutamente nada. No. Yo te estoy hablando. Esto lo dice alguien instituido por el Papa para defender la fe católica. Vamos a volverlo a escuchar para que ustedes lo escuchen. Vamos a escucharlo. Cura, ¿usted no sabe que la Biblia ya existía en tiempo de Cristo? ¿No se acuerda que un día Cristo agarró el rollo de Isaías y lo leyó? Ya existía la Biblia. Oh, no, ya existía una parte de la Biblia que nosotros llamamos Antiguo Testamento, pero eso no es la Biblia. La Biblia es Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces yo pregunto, ¿quién hizo la Biblia? La pregunta es, cuando yo digo quién hizo la Biblia es, ¿quién fue a Roma? Agarró la carta a los romanos y la trajo. La metió aquí. ¿Quién fue a Éfeso? Trajo la carta de Efesios. ¿Quién fue a la Galacia? Trajo la carta a los Gálatas. ¿Quién fue a Filipo? Trajo la carta de los filipenses. ¿Quién fue a Tesalónica? Trajo la carta de los tesalonicenses. Y las metió en una sola. Y le dijo al mundo, esto es palabra de Dios. ¿Quién fue? ¿Cómo se llamó esa persona? ¿Cómo se llamó esa persona? ¿A qué iglesia pertenecía? ¿Cómo se llamó? No se lo vayan a contar a los evangélicos, a los protestantes. Cuidado. Fue el Papa San Dámaso I, en el año 382. Fue el Papa Dámaso. No fue la Iglesia primitiva. La Iglesia Católica miente. Ahora, ¿por qué lo hace? Ya esa pregunta, mi amigo católico, te la debe de responder el cura. Y no hablo de Luis Toro. Luis Toro es otro que está engañado también. Pero claro, que si Luis Toro hubiese estudiado la historia de la Iglesia, por favor, alguien que les recomiende obtener el libro. Si Luis Toro hubiese estudiado la historia de la Iglesia, no dijera eso. No dijera eso. Mintiera de otra manera. Igual va a mentir, porque va a decir que entonces Orígenes era católico. Pero mintiera de otra manera. Mintiera. ¿Quiénes fueron los que hicieron? Fue Orígenes, que era católico, y Atanasio, que era católico. Pero no, él no dice eso.
Él no dice eso. Él dice que fue Dámaso. Mentiras. No. La iglesia católica jamás hizo la Biblia. ¿Por qué razón? Porque los 27 libros del Nuevo Testamento la iglesia cristiana ya sabían cuáles eran. ¿Cuántas veces a ti, mi amigo católico, no te han dicho en videos los apologistas católicos? ¿Cuántos evangelios sabían? Decenas de evangelios. ¿Cómo sabían cuál era el que era? Aquí te lo dice. Dijo San Atanasio, los 4 evangelios de acuerdo con Mateo. Esto fue lo que más me impresionó en el video ese que yo estaba viendo, que es un debate entre el supuestamente expastor Melara y un pastor cristiano evangélico. Y entonces los católicos le decían al pastor evangélico, porque en el libro de Mateo no dice quién lo hizo, y en el Lucas no dice quién lo hizo. ¿Quiénes dijeron? ¿Quiénes eran los escritores? Fue la iglesia católica, el Papa Dámaso y San Jerónimo. Fueron los que hicieron el canon. Porque había muchísimos. Y yo estaba con la mente así, mira. Es decir, diciendo, Señor, cuánta ignorancia. Cuánta ignorancia. Y lo más terrible es que el pastor evangélico tampoco sabía esto. Porque si me lo dicen a mí, gloria sea al Señor, es decir, ahí mismo, eso se vira al revés. ¿Por qué? Porque eso es una completa ignorancia de lo que es la iglesia, de lo que es la historia de la iglesia, lo que es la Biblia. Entonces dije, tengo que hacer un video sobre esto. ¿Por qué razón? Porque sí, si tienes el libro vas a saber todo esto, pero mucha gente no lo van a tener. Entonces, todas esas personas van a seguir estando en ignorancia. Tanto católicos como cristianos evangélicos, que es lo que más me duele. Dámaso no tuvo nada que ver con el canon de la Biblia. Eso fue una mentirota de la iglesia católica. No habían 700 evangelios creídos por la iglesia. Los 4 evangelios se sabía quiénes eran y quiénes lo hicieron. No había 108 libros apócrifos. La iglesia siempre supo cuáles eran los libros apócrifos. Siempre lo supo. Eso lo vas a ver cuando leas aquí en el libro sobre los libros deuterocanónicos. La iglesia siempre supo desde los primeros siglos que habían libros apócrifos que no eran verdaderos. Bendito sea el Señor. Ahora ya vemos que Atanasio dice, estas son fuentes de salvación. Pero la iglesia católica dice que la fuente de salvación es la iglesia. Bueno, los cristianos primitivos no creían eso. Los cristianos primitivos eran cristianos evangélicos. Nosotros creemos que la palabra de Dios es fuente de salvación porque es la palabra del Dios vivo. Dice que aquellos que tienen sed, pobre del creyente,